RTV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. La llegada de la industria automotriz a San Luis Potosí, particularmente la instalación de grandes empresas transnacionales de este sector de la industria, ha impactado sin duda en San Luis Potosí en los últimos años. En materia económica, social, cultural, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo se está transformando nuestro entorno? De esto vamos a platicar con nuestros invitados de hoy porque son investigadores que desde el Colegio de San Luis han abordado este tema. Los científicos sociales están encargando de recoger todos estos impactos, de dar testimonio, de guardar esta evidencia histórica de cómo está transformándose el entorno de San Luis Potosí ante la llegada de la industria automotriz. Vamos a platicar con la doctora Montserrat Gómez y con el doctor Jorge Morán, quienes estarán con nosotros el día de hoy. Soy Lidia Huache, bienvenidos, acompáñenos. Jorge Damián Morán Escamilla es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Sus líneas de investigación son Actores Sociales e Instituciones, Historia Ambiental y Aprovechamientos Hidráulicos. Actualmente es parte del personal académico del programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis. Beatriz Montserrat Gómez es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Instituciones y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis. Sus áreas de investigación y docencia son Responsabilidad Social Corporativa, Gestión Ambiental Automotriz, Sustentabilidad Industrial, Competitividad Comercial, Enfoque Multidisciplinario, Ciencias Sociales, Relaciones Internacionales, Política Pública y Comercio Exterior. Ambos colaboran en el proyecto de investigación San Luis Potosí, Segundos al Alba, Instantes para una Memoria Colectiva, donde se revisan casos emblemáticos de la industria automotriz que se muestra el esfuerzo a diario que los ciudadanos realizan para sostener el ritmo social. La intención del estudio es elaborar, a manera de una metáfora, el árbol de San Luis Potosí, donde se pueda reconocer y reconocernos en esta realidad cambiante. Coordinado por el Dr. Tomás Calvillo, el Colegio de San Luis y Gobierno del Estado. ¿Qué tal? Bienvenidos. Ahora estamos desde el Colegio de San Luis para platicar sobre un asunto que tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo en nuestra ciudad y en nuestro estado en general, porque sin duda está impactando a nivel regional, y es esta instalación de armadoras de automóviles y que está cambiando el panorama no solo en lo físico, no solo en el entorno que todos los días vemos como paisajes, sino también en lo social, en lo cultural y por supuesto en lo económico, con este llamado clúster automotriz. Desde el punto de vista de las ciencias sociales hay aspectos sumamente interesantes que se han estado revisando por parte también de investigadores aquí en el Colegio de San Luis. Y vamos a platicar con dos de ellos. Uno es el doctor Jorge Morán, que ya ha estado en otras ocasiones aquí con nosotros, y la doctora Montserrat Gómez, con quien vamos a iniciar el día de hoy esta charla. Gracias por acompañarnos, Monse. Sí, muchas gracias. Bueno, ella es doctora y tiene un estudio que justamente fue tesis de doctorado, si no me equivoco, el caso Ford Hermosillo. Sí, así es. Se llama Caso Ford Hermosillo, un análisis desde la responsabilidad social corporativa ambiental y sus desafíos al establecimiento de la alianza público-privada del Pacto Mundial 2005-2015, que ya platicaremos un poquito más hacia el final de la charla con ella sobre este trabajo de investigación. Pero antes lo que nos interesa de manera especial, con el cual iniciaremos, es este proyecto que trabaja aquí en San Luis Potosí, que se denomina San Luis Potosí, Segundos al Alba, Instantes para una Memoria Colectiva, que ha sido parte de varios trabajos elaborados, entre otros, bueno, pues un libro que está a punto de publicarse, y bueno, pues exposiciones fotográficas que ya le hemos platicado, que se han instalado, que han estado trabajándose también con la colaboración del fotógrafo
Gabriel Figueroa, que nos ha visitado también ya aquí en este programa. Bueno, comencemos entonces. ¿Por qué se llama este proyecto Instantes para una Memoria Colectiva? Mira, el proyecto, bueno, lo dirige el doctor Tomás Calvillo. Los instantes para una memoria colectiva es precisamente esto. O sea, cuando a mí me invitan a ser parte de este proyecto, que estamos un grupo de investigadores, tú ya dijiste un fotógrafo, la idea es ver estos cambios en San Luis Potosí, estas transformaciones, estas mutaciones, que como tú mencionas, ¿no? Una parte importante sí es la llegada de la industria automotriz, pero también vemos muchas otras temáticas en la que la vida social, la cultura, la llegada de nuevos, bueno, también personas extranjeras. Estamos viendo cómo nuestra sociedad, queremos como filmar ese momento, por esos instantes para una memoria colectiva, porque muchas veces las personas en el diario vivir, en nuestra vida cotidiana, pues asumimos muchas cosas como que así está pasando. Y para nosotros el proyecto, o bueno, al menos la lectura que le hemos dado de lo que el doctor Tomás inició, pues es esto, ¿no? O sea, detenernos un instante, capturar ese momento y decir, esto está pasando, tenemos estos retos, tenemos estas oportunidades. Y todo muy de la mano de las historias de vida. Creo que es lo más valioso de las diferentes temáticas de agricultura, de pastores en 14, la industria automotriz aquí en San Luis, de ir rescatando lo que la misma gente nos dice, de esto que observa. ¿En qué municipios han estado trabajando? ¿Geográficamente abarca más allá de San Luis Potosí capital? Sí. Aunque te digo, se ha concentrado mucho, bueno, por el área que tanto el doctor Morán como yo hemos estado trabajando, se concentró aquí en la capital, pero también hemos estado yendo a Río Verde, la Huasteca Potosina, Real de 14, o sea, la idea es abarcar pues todo lo que está sucediendo en el municipio en las diferentes actividades productivas, actividades culturales que se llevan a cabo. ¿Qué han visto, qué han encontrado en esta recabar de información que han hecho desde hace ya un buen tiempo y qué ha significado entrevistas a lo mejor con gente de la zona industrial? ¿Qué les han platicado? ¿Qué has recogido de esos testimonios? Mira, para mí los más valiosos pues obviamente han sido de esta área. Yo afortunadamente desde el doctorado pues fue como me pude iniciar en este proyecto, precisamente porque yo traía la espina de la parte de platicar con la gente, ¿no? Mi temática fue un poco más dirigida al ambiental, sí tuve entrevistas en el caso del doctorado con personas, pero era más en este sentido. Y me quedo siempre la parte de verla, porque la responsabilidad social corporativa al final también tiene que ver con trabajadores. Creo que lo valioso de esta investigación, tanto como investigadora como para la gente, es que las historias que ellos nos dicen, hubo personas que se abrieron mucho, mujeres que nos contaban, no sé, que tienen 18 años en la industria, ver esa evolución. Había personas que nos contaban, bueno, antes la empresa era al revés, ¿no? Ahorita ustedes seguramente han escuchado, hay una rotación muy grande en lo que es la planta, sobre todo de la industria automotriz, y no es un fenómeno que sea únicamente aquí en San Luis. O sea, sabemos que en la región Bajío, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, tenemos ese problema. ¿Qué está pasando? Esta señora nos contaba, bueno, yo hace 20 años, la empresa era la que yo tenía que ir a buscar la empresa, yo tenía que ir y había una larga fila, entonces prácticamente pues ellos eran dueños de tu tiempo, no había cuestiones de horas extra, bueno, estaba un poco más con el trabajador más encima de él, no había tantas prestaciones, no había tantas oportunidades. Ella nos comentaba, este caso lo mencionó, hay muchos casos, pero esta chica en particular, a lo mejor la experiencia de ella nos hizo ver cómo esta evolución ha venido a beneficiar al trabajador, ¿no? O sea, antes la empresa le dictaba, incluso ellos tenían hijos y iban por el hijo, bueno, podía significar perder su trabajo, aunque ya hubiera cubierto sus horas. Ahorita la dinámica se cambió. De hecho, la gente, por eso es este fenómeno de rotación. Tenemos mucha oferta, exceso de oferta de trabajo. Entonces ellos saben que si las condiciones del trabajo el día de mañana no les agradan, van y buscan otra y fácilmente se colocan. ¿Cuál es el reto entonces aquí para los empleadores, no? Se están dando cuenta, sobre todo las empresas que han llegado japonesas, alemanas, con las que hemos podido también hablar con sus gerentes, pues que la gente tiene que estar contenta. O sea, puede sonar muy cliché, puede sonar, pero es de verdad. O sea, algunos nos decían, yo pago menos que fulanito, sutanito, pero ese ambiente, ese que la gente se sienta aparte, ese que, oye, que tienes un hijo, voy a ser flexible, bueno, está cambiando. Entonces, por primera vez creo que la parte de los trabajadores ya está ganando, ¿no? Otra cuestión, otra chica nos decía, yo entré como una secretaria a las fábricas, yo no tenía más que preparatoria y secretaria bilingüe.
¿qué están permitiendo ahora? Bueno, ok, tú me trabajas, yo como empresa te apoyo en alguna parte para que tú cubras una licenciatura, etcétera. Entonces, sí estamos viendo que en la población también está pasando esto. Personas que antes no podían aspirar a lo mejor a más educación, al comprar una casa con un crédito de ambas personas. Entonces encontramos esas cuestiones que ellos mismos nos van contando, ¿no? ¿Qué otras cosas encontramos? Bueno, también la parte de desafíos, ¿no? O sea, viene mucha gente precisamente por esta rotación, la capital y soledad ya no son suficientes, tenemos que traer gente de comunidades, eso implica gasto para la empresa, pero también si traemos gente de Charcas, de Guadalcázar, está implicando 2 horas de camino de ida y 2 de regreso. Entonces ahí los tiempos de convivencia, con familia, etcétera, la cuestión de los niños, bueno, ahí se dificulta. Tuvimos también la oportunidad en el proyecto, encontramos una asociación que se llama Crecer para la Vida, nos gustó porque va muy enfocado a, bueno, ahorita hay padres ausentes, no por gusto, sino porque sabemos cómo está configurado la cuestión laboral. Entonces, esta asociación lo que hace es, ok, para que tus niños no... Detectamos que hay problemas, en Morales Saucito pusieron la primera casa Crecer para la Vida, detectamos que hay niños que se están uniendo muy temprana edad a pandillas, están en drogas, etcétera. Entonces les ofrecen una casa que en 4 horas diarias ellos tienen talleres, les ayudan a hacer sus tareas con profesores de todos los grados especializados. Entonces encontramos que ese vacío que era muy importante llenar, bueno, es un esfuerzo muy grande, obviamente no es suficiente, nosotros decíamos ojalá que se replicaran muchas de estas casas. Cada colonia, porque es un espacio muy chiquito, sí, para toda la demanda que hay. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, vemos que esa va a ser la nueva dinámica. Realmente ya la familia está teniendo que hacer esto, entonces son formas en las que ya se está empezando a rescatar ese tejido social, porque esto es lo que tú decías, esta parte de cambios que vemos es eso. No, en el libro, y creo que fue una parte importante también con el doctor Tomás, que cabe la pena decir, nosotros no buscamos hacer juicios, sino que la gente nos contara. Pero sí es importante también ver, o sea, la industria está aquí, no se va a detener, pero ¿qué tenemos que hacer como sociedad con todo esto que se nos viene, ¿no? También, que bueno, el doctor, que son un poquito más sistemáticas, la cuestión de movilidad, la cuestión de cómo todo este cambio de territorio, cómo está llegando mucha migración, no solo extranjera, sino también de estados, las nuevas unidades habitacionales, todo esto está creando una tensión en nuestra ciudad. Bueno, de eso vamos a ir platicando con nuestra invitada de hoy, la doctora Montserrat Gómez, aquí desde el Colegio de San Luis. Hacemos una pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso y vamos a ir platicando con nuestra invitada de hoy, una de las 2 personas que hemos previsto platicar con ellas porque han estado trabajando en los últimos meses, si no es que años, que llevarán ya 2 años. 2 años. Ajá. Un tema interesantísimo que me parece a mí que es parte del trabajo que realizan los investigadores sociales, que a los ciudadanos comunes de pronto nos pasan de largo estos cambios, estas transformaciones, porque no nos damos cuenta, estamos tan involucrados y tan ocupados en nuestro día a día y los hijos, el trabajo, la escuela, en fin, que de pronto cuando volteamos, ay chis, ¿cuándo apareció esta armadora de carros que genera miles de empleos, miles de pesos que se están moviendo, incidiendo en una economía, en cuestiones culturales, familiares, tú lo decías, en el tejido social de San Luis Potosí? Y ya cuando despertamos, bueno, pues para eso están ahí los investigadores sociales, justo para darnos cuenta de cómo se ha ido transformando. Y este trabajo se va a traducir en un libro que ya está a punto de salir, según entiendo, y que se llama así justamente, Metamorfosis del espacio en San Luis Potosí ante la llegada de la industria automotriz. Y bueno, para nadie es un secreto que han estado llegando pues empresas de la industria automotriz, alemana, japonesa, bueno, de todo un poco, ¿no? Hace algunos meses visitaba el Parque Tres Naciones y tienen ahí capital español, árabe, indio, ingleses, canadienses, en fin, es ahí toda una torre de Babel en ese parque industrial. Platícanos, Montserrat, sobre este tema precisamente. Ustedes tuvieron la oportunidad de platicar con directivos de estas plantas automotrices alemanas, japonesas. ¿Qué les decían de la mano de obra potosina? Sí, mira, creo que también es algo padre del proyecto que
pudimos platicar como con los dos lados, ¿no? Los operativos, los gerentes. Ahora sí que no es cuestión, nosotros, uno aunque intenta como investigador y sin concepciones o preconcepciones de las cosas, pensábamos, ¿no? Bueno, es la cultura japonesa o es la cultura alemana. No, muchas veces, porque nos encontramos empresas japonesas que ambas eran muy diferentes en la forma de percibir, en la forma de trabajar con el mexicano, entonces es más la cultura de la empresa que cuando llega aquí al país, bueno, cómo va respetando o no, acompañando o no a la cultura propia de aquí de México. Nos encontramos, por ejemplo, un gerente que él de entrada lo que decía, nos parecía, la entrada de la empresa dice, esta es una empresa mexicana con capital japonés. O sea, ya desde ahí te dice mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque están diciendo, yo vengo aquí, hay una Virgen de Guadalupe en la entrada, se celebra la misa, ellos tuvieron que ir aprendiendo, ¿no? O sea, obviamente al principio no sabían que este tipo de simbolismos, o decían, ¿por qué el 12 de diciembre no hay nadie viene, no hay trabajo? Pero poco a poco van entendiendo cómo es el mexicano. Incluso nos tocó ir, me acuerdo mucho en el año del Mundial, bueno, ya tenían una pantalla y sillas para todos para que no hubiera ausentismo. Igualmente los empleados se tenían que chetar los partidos de Japón. Pero, o sea, es una forma en la que te vas dando cuenta, ¿no? Cómo se intenta precisamente, ok, yo traigo mis valores, yo traigo mi forma de trabajar, que es, sí nos decían ellos mismos, bueno, ¿qué le cuesta a los mexicanos o por qué en su planta tenían rotación? Era más por la cuestión no de que si pagas más o si pagas menos, sino por la cuestión de que hay una disciplina, hay una forma de hacer las cosas, el orden, y a veces cuesta, yo creo que no solo al mexicano, a cualquier cultura en general adaptarte, y era lo que nos decían, o sea, hay gente que no se adapta precisamente porque no está acostumbrada a ese orden. Por ejemplo, entrevistamos personas que nos decían, este orden yo lo llevo a mi casa, esta estructura yo la necesitaba y está muy bien, entonces también que ya permee más allá de la empresa, pues significa que también ellos están influyendo en nosotros, ¿no? Es como un intercambio. Y para nosotros, también con este directivo, fue muy importante que él nos comentaba, es que en Japón, bueno, la gente es el corazón de la empresa, entonces esta concepción del trabajador, pues le da la importancia. Y ellos eran los que nos comentaban de, bueno, yo a veces no pago tanto, pero sé que tengo a la gente contenta, tengo a la gente con otras cosas, otras prestaciones. Otros gerentes japoneses, por eso decía yo la diferencia, pues sí nos decían, batallo mucho, ellos, el japonés, esto yo también lo he ido aprendiendo con ellos, tiene un propósito de vida desde prácticamente que nace, ¿no? Entonces ellos traen ya toda esa estructura y pues sí, obviamente como mexicanos vas probando, ¿no? Yo creo que es difícil el que ya desde que nace tiene clara su vocación y ellos no, esa disciplina la traen en toda la vida, a ellos les costaba mucho porque ellos se consideran maestros y que te vienen a enseñar y batallaban mucho para que la gente quisiera aprender de ellos, ¿no? Entonces son experiencias que nos fueron contando, pero al final vemos que la mayoría, pues bueno, va adaptando esa cultura, ¿no? ¿Qué valoran estos gerentes, directivos alemanes, japoneses de la mano de obra mexicana? Por ejemplo, una empresa alemana nos decía el directivo que ellos se daban cuenta, ok, el alemán es muy previsor, o sea, yo primero voy a hacer una planeación 6 meses y luego lo ejecuto en 3, y que el mexicano era al revés, planeo en 3 y lo ejecuto en 6 porque pues todo ahí lo fuimos haciendo como iba saliendo y nos pasó algo y hubo un error, pero decía, a veces el alemán como es tan, pues sí, cuadrado, esquemático, pues si pasa algo fuera de ese esquema no sabe qué hacer. Reaccionar. Entonces nos decía algo que nos quedó muy grabado, que también el libro está muy lleno de esas frases, de esas cosas que ellos nos dicen, y él precisamente dijo, es que en nuestra empresa creo que el valor es que la creatividad del mexicano se une con la disciplina del alemán. Y es lo que veíamos, ¿no? En la mayoría de los casos ellos no están intentando llegar a imponer su cultura, sino es de, bueno, tú tienes estas cosas, cualidades, defectos, llamémoslo, ¿cómo vamos a ganar ambos, ¿no? Entonces eran estos aspectos que veíamos. ¿Qué pensaban en general de la mano de obra? Que si él, por ejemplo, venía de otro estado, este gerente es mexicano pero de otro estado, y él nos comentaba, bueno, yo veo que el potosino sí es trabajador, que el potosino sí es honrado, que esto de la rotación, por ejemplo, no es tampoco de todas las fábricas, sí a un nivel general, pero por ejemplo nos decían, mantenemos un nivel de rotación muy bajo, ¿por qué? Porque también, igual que en las otras empresas, intentan tener cómoda a la gente. Ahora ya hay cuestiones de que los mismos personal que está dentro puedes recomendar a un pariente, puedes recomendar a un amigo. Entonces decían, realmente ya no estamos batallando en el sentido de ir y buscar, porque la gente llega.
Entonces también hasta la dinámica de las cuestiones de contrataciones y todo va cambiando mucho, ¿no? O sea, que la empresa en algunos lados tenga que ir a estas ferias del Empleo de la Alameda, pero en otros casos que la misma gente llegue, pues sí te habla un poquito de lo que está buscando el trabajador, que es ese ambiente, que es ese... A lo mejor obviamente todos buscan el dinero, pero más allá de eso buscan estar en un ambiente cómodo, que más o menos equilibren su vida, y es lo que creo que las empresas están empezando a modificar. Tú para tu investigación de doctorado abordabas el caso Ford en Hermosillo, pero desde un punto de vista más de cultura ambiental, ¿no? De cuidado del medio ambiente. Y ahora transitaste a un aspecto un poco más social, sí, claro. En este tema del llamado clúster automotriz. ¿Qué te encontraste, qué te gustó y qué crees que hay de diferente en San Luis Potosí? Fíjate, en Hermosillo sí, ciertamente aunque me enfoqué a la parte ambiental, inevitablemente sale lo social, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí en Hermosillo lo que empezamos a ver con el caso específico fue que hay una escasez de agua muy importante porque tiene una sequía que ya lleva unos 15 años, entonces la gente está molesta porque en algún momento, en la década de los 80, que es cuando se funda esta fábrica, que es de las primeras fábricas de automotrices en el mundo, digo, no en el mundo, no, perdón, en México, entonces, esta fábrica precisamente, en ese entonces conviene tener un pozo de agua que abastecía directamente a la ciudad. Entonces, tú imagínate que en esta época, pues la ciudad está teniendo esta escasez y no puede acceder a esto. Entonces, son problemas que obviamente no se visibilizaron en su momento, ahorita están impactando, obviamente impactan más allá de lo ambiental, pero ¿qué encontrábamos? Esta parte de, o sea, la diferencia que yo veo. Sí, definitivamente me metí más a lo social. Te digo, para mí mi asignatura pendiente con la tesis, que siempre yo creo que a la mayoría nos queda, era ver esta parte de las personas, ¿no? De involucrarte más. Y creo que, pues no soy antropóloga, no somos antropólogos, pero esa parte de etnografía, de recuperar esas historias de vida, pues te va enseñando, ¿no? Creo que si únicamente uno se queda con la parte teórica o analizar los aspectos muy técnicos es importante, pero el punto más importante también de este trabajo era acercarlo al público, no solo a los investigadores, sino que la gente vea y se interese, y pues sí, o sea, realmente gobierno, a nivel empresas, que ellos mismos conozcan, ¿no? De hecho, la apertura a estas empresas precisamente nos da la oportunidad de que, ahora que se publica el libro, bueno, regresar con ellos y que ojalá sirva para pues, que ellos vayan viendo, ¿no? Esos puntos que a lo mejor están ahí de retos, esos puntos que se están trabajando bien y que cómo está la gente, ¿no? Cómo se siente la gente con respecto a esto. Montserrat, muchas gracias por acompañarnos, se nos terminó el tiempo y cuando salga el libro, pues bueno, acá te esperamos. Claro para que sí, platiques. Les avisaremos, gracias. Bueno, ya nos vamos a una pausa, vamos a regresar para seguir platicando de este tema de la industria automotriz y el impacto que está teniendo, los cambios que está provocando en San Luis Potosí. Nuestro siguiente invitado es el doctor Jorge Morán, pero antes los dejo con esta cápsula de algunos de los eventos más importantes que ha habido aquí en el Colegio de San Luis, así que bueno, pues acompáñenos con esta información y regresamos después de una muy breve pausa. Volvemos. El martes 21 de enero, en las instalaciones de El Colegio de San Luis, se llevó a cabo, en el marco de las celebraciones por su 23º aniversario, la inauguración de la exposición fotográfica San Luis Potosí, Segundos al Alba, Instantes para una memoria compartida, de Gabriel Figueroa. El creador mencionó que estas fotografías retratan una transformación en San Luis Potosí en lo económico, social y cultural, encontrando lugares extraordinarios en los municipios del estado. Para este trabajo realizó más de 5,000 fotografías que tomó durante 1 año y medio. Figueroa, en conjunto con el investigador Tomás Calvillo, están en proceso de la elaboración de un libro virtual acerca de San Luis Potosí, desde varias perspectivas como la agricultura, lo agroindustrial, la ecología, entre otros temas. La exposición Segundos al Alba estará abierta al público hasta el 6 de marzo en el aula magna del Colsan. Bien, estamos de regreso, vamos a continuar nuestra charla y como saben, el día de hoy estamos platicando sobre este impacto que está teniendo la industria automotriz en San Luis Potosí, en todas estas transformaciones sociales, culturales, territoriales, y justo de este aspecto vamos a platicar con nuestro invitado. Hace unos momentos la doctora Montserrat Gómez ya nos platicaba
cuál fue su experiencia en este proyecto que va a concluir en un libro que se va a llamar Metamorfosis del espacio en San Luis Potosí ante la llegada de la industria automotriz, y el doctor Jorge Morán, nuestro invitado, también ha participado, ha colaborado en esta publicación. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. En este libro también revisaron la parte de el territorio, cómo está cambiando el entorno. ¿Ha impactado también en el paisaje? Bueno, no se desarrolló tanto la parte del territorio, está implícito, ¿no?, en el tema de movilidad, pero en el tema de paisaje, efectivamente, lo que vemos es como lo que anteriormente era matorral, era un área verde, ahora está ocupada por naves industriales, por asfalto, que están cambiando no solamente los patrones climáticos, si quieres llamarlo así, sino también las dinámicas de las comunidades aledañas. Hace un año, en 2018, salió una tesis en la Autónoma de San Luis Potosí en el programa del Hábitat que hablaba sobre estas transformaciones, y derivado de esa investigación sacaron un artículo los autores que decía cómo la velocidad del agua cuando llueve ha aumentado. Entonces, ¿qué significa esto? Que el agua corre de manera mucho más rápida, no se está filtrando. En un estado donde necesitas agua que se filtre porque dependemos del agua de subsuelo. Para que se recarguen los mantos. Exactamente. Y generaba inundaciones en las partes bajas, ¿no? Entonces ese es el gran problema cuando hacemos esas transformaciones de la Sierra de San Miguelito y todas estas partes altas. Entonces esa es una de las consecuencias. Otra de las consecuencias es poblados. Hay una foto que sacó Gabriel Figueroa con este proyecto de Tomás, que muestra cómo la zona industrial está a escasos 500 metros de un área rural todavía, donde tienes chivas, cabras, milpa, y entonces es una presión que se está ejerciendo para los dueños de estos espacios, rompiendo con dinámicas sociales, porque en realidad... Obligándolos un poco a desplazamientos, ¿no? También. En muchos casos lo que veíamos, por ejemplo, esta comunidad se llama Terrero Sur, hay una presión por vender, porque les vendan, ¿no? Y entonces lo que estás haciendo es una especie de expulsar a la población, si lo quieres pensar así, cuando ves que las poblaciones más jóvenes no tienen el mismo arraigo hacia el espacio, no quieren ser campesinos y por lo tanto no tienen ese amor que un campesino le tiene a su parcela, a su tierra. Y entonces es mucho más fácil vender para incrustarte en una actividad industrial, rompiendo con dinámicas y con cuestiones simbólicas y culturales, ¿no? La mano de obra en San Luis Potosí, ¿cómo la observaron ustedes? ¿Qué les decía la gente con la que platicaron? Hay muchas cosas buenas y malas, ¿no? Yo creo que esa es la labor que tenemos que hacer como investigadores, no solamente plantear las cosas que pueden ser malas. Una de las cosas que veíamos es las personas están encontrando cabida para trabajar en la zona industrial, ¿no? Lo que veíamos era que cada vez se están incorporando más jóvenes, pero también personas mayores, ¿no? Hay personas mayores de 65 años que decían, mira, antes yo no conseguía trabajo y ahora yo puedo trabajar en una empresa como esta. Y se sentían útiles, se sentían valorados, se sentían independientes. Había una persona, recuerdo, igual tenía más de 60 años, 65, decía, puedo seguir pagando mi casa. Esas cosas que en otros contextos, en otros espacios, seguramente no se darían. El problema que podríamos ver en eso es, por ejemplo, con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que están estudiando una carrera vinculada con esta área no necesariamente están siendo absorbidos porque la industria está demandando simplemente mano de obra que pueda ser capaz de operar una maquinaria. Ellos los capacitan para que ellos puedan desarrollar la actividad que necesita el giro al que pertenecen. Entonces, en realidad, aunque tú estuvieras estudiando un bachillerato técnico o una licenciatura que te permitiera incrustarte en teoría con esos espacios, no están siendo absorbidas, salvo cuando llegan grandes empresas, ¿no? Que tienen que empezar desde cero. Pero las que ya están instaladas, en realidad utilizan al propio personal para irlo formando. Que vaya ahí dentro de la empresa escalando, ¿no? Sí, porque eso les garantiza lealtad, ¿no? Claro. O sea, cuando alguien viene desde abajo y va conociendo el proceso y todo el proceso,
de alguna manera desarrolla cierta lealtad hacia la firma, hacia la empresa, que permiten que ellos puedan tener, además de superarse, tener un mejor desempeño. ¿Cuál crees tú, el doctor Morán es sociólogo, cuál crees tú que sería, o que será en el corto o largo plazo, el impacto justamente en las universidades, en los centros académicos para los jóvenes, o cuál debería ser? Lo que estamos viendo, porque también hay un grupo, un conjunto de universidades que han participado del clúster automotriz, en donde están preocupándose por generar carreras afines. El gran riesgo que tenemos es que en algún momento solamente nos enfoquemos a eso y perdamos la oportunidad que nos brinda el incursionar en una área como esta para desarrollar otras habilidades. Es decir, estamos formando solo egresados de universidades para la industria automotriz y no estamos diversificando. Sí. Que nos puede pasar la crisis como ya le pasó a Aguascalientes en un momento, ¿no? Cuando su industria automotriz se vio un tanto paralizada. El mejor ejemplo de lo que no tendríamos que hacer es Detroit, ¿no? Cuando Detroit se fueron las armadoras, se vino abajo. Entonces, las armadoras de autos. Tendríamos que estar pensando en cómo esta industria nos permite generar nuevas capacidades en términos científicos, en términos de desarrollo de materiales, en diferentes áreas para que San Luis se diversifique y entonces no solo dependa de la industria automotriz y cuando la industria decida irse, puedas desarrollarte en las otras áreas que ya pudiste incursionar. Nos mencionabas fuera del aire que hay un caso ya exitoso, bueno, supongo que varios, pero uno en particular nos mencionabas el caso de Corea. ¿Qué pasó? Bueno, Corea lo que hizo fue aprender... Corea del Sur, obviamente. Corea del Sur, aprender... el caso de los tigres asiáticos, que es uno de ellos, es compraban los productos de Japón, desarmaban, aprendían cómo está y desarrollaban su propia... Entonces, ahora tienes armadoras de autos, de telefonía, que se están posicionando a nivel global y le están haciendo competencia a los grandes consorcios americanos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo puedes empezar a detonar diferentes áreas. O sea, una te detonó en tecnología, en muchas otras áreas que ahora les permiten competir a nivel global. Pero pensar además también en lo global, en lo internacional, pero también de manera integral, ¿no? No nada más reducirte a un solo aspecto. Hoy veo que, por ejemplo, en algunas escuelas, en algunos bachilleratos, en algunas secundarias incluso, sobre todo privadas, ya están incorporando las clases de alemán. Pero, ¿de qué otra manera se puede modificar también, por ejemplo, estas escuelas? Bueno, a estos niveles de educación básica, por ejemplo. Lo que tenemos, San Luis hay que reconocer que tiene un buen modelo en términos educativos, ¿no? Alguna vez escuchaba, aquí hay materias que no se dan en otros lugares, ¿no? Entonces, puedes desarrollar el tema de idiomas, ¿no? Efectivamente, tienes inversión italiana, inversión alemana, inversión americana, japonesa. Tienes oportunidades, tienes posibilidades que además muchas empresas que están llegando envían a sus trabajadores a sus países de origen para la capacitación. Entonces, les transformas. Lo que nos decían algunos es cómo cuando ellos salen a Alemania, a Japón y conocen la matriz de la empresa, pero la cultura, ellos también empiezan a transformarse porque empiezan a entender que hay un mundo mucho más amplio. A mí me llamó mucho la atención, a finales de 2018, en un centro comercial en el poniente de la ciudad, tenían un anuncio de unas ofertas, de una venta nocturna especial, y había un letrero de la misma oferta en español, en inglés, en alemán, y en algo que no entendí si era japonés o coreano, pero que era de algún país de Asia. En fin, que creo que todo el mundo está pendiente de estos cambios y que es innegable el impacto y la transformación en el entorno de San Luis Potosí. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para seguir platicando con nuestro invitado de hoy, el doctor Jorge Morán, quien nos está hablando precisamente de esas transformaciones que está sufriendo San Luis Potosí con la llegada de la industria automotriz desde la perspectiva de los investigadores sociales. Los dejo antes con esta novedad editorial que les presenta el Fondo Editorial del Colegio de San Luis y regresamos.
Bien, vamos a nuestro último bloque de esta charla con el doctor Jorge Morán, y que otro de los aspectos que preocupan mucho a los potosinos tiene que ver con la movilidad, porque miles de habitantes de esta ciudad padecen estos problemas que no fueron previstos quizá por políticas públicas oportunas de mediano o largo plazo, y lo podemos ver en los traslados que hay de la zona industrial a ciertas colonias de la capital potosina, donde la gente invierte, en el mejor de los casos, alrededor de 1 hora, pero que hay muchos otros. ¿Por qué te ríes? No es 1 hora, es muchísimo más. A ver, platícanos, ¿qué encontraron en ese aspecto de la movilidad y qué ha impactado? Bueno, por ejemplo, este nuevo brazo que tanto se ha criticado, este brazo del distribuidor vial Benito Juárez, y que también pues impacta socialmente, ¿no? ¿Qué encontraron ustedes al respecto? Bueno, me río porque vengo de la Ciudad de México y 1 hora es nada. Es algo muy... Pero para los potosinos que estábamos acostumbrados a padecer traslados de 20 minutos, pues sí quita calidad de vida, eso, ¿no? Efectivamente, ese es el gran punto detrás de esto. Lo que vemos con lo que te comentaba Montserrat, Beatriz, es que si bien se están incorporando los jóvenes a la zona industrial, la demanda de mano de obra es tal que se están yendo a las comunidades también a buscar mano de obra, ¿no? Entonces tienes personal que trabaja en las empresas, no vamos a decir nombres, pero que puede ser de Guadalcázar, de Charcas, a 2 horas y media más o menos, ¿no? Entonces imagínate 2 horas y media en la mañana, entras a trabajar a las 6 de la mañana, tienes que levantarte a las 3 y media para poder llegar, y luego llegas hasta en la noche. Eso para un potosino para tradicional, cualquier persona, eso no es calidad de vida. Pero mira, para un potosino que está acostumbrado a ir a comer a su casa, a una convivir con la familia. Exactamente, rompes con esas estructuras y afectas el tejido social al final de cuentas. Porque ya no tienes completamente conocimiento de qué está pasando con tu hijo, ¿no? O el tiempo que le inviertes a tu pareja. Ese tipo de cosas que para un mundo que va muy acelerado va generándote violencia, desintegración social, drogadicción. No estoy diciendo que sea lineal, ¿no? Pero que entendemos que también detrás de estos procesos están esos otros factores, ¿no? Y además, el tiempo que le estás invirtiendo en el traslado, dejas de tener arraigo a tu espacio, a tu tierra, y además puede traducirse en problemas de salud. Primera, porque estás alterando las horas de sueño, las horas de alimentación, pero además el estrés que te genera el trasladar. Entonces llegas estresado al trabajo y ya no rindes igual, o llegas estresado a tu casa y ya no duermes, ¿no? Entonces vas alterando. Ya no duermes, ya no descansas, ya no convives. Entonces, o llegas enojado y entonces la esposa te dice, oye, regáñalo porque hizo esto. Y entonces, en lugar de tener un espacio de convivencia, empiezas a generar momentos de tensión, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que no lo pudimos trabajar, pero que empezaron a generarnos esas preguntas. Otra pregunta que nos generan es, ¿qué pasa? Aparentemente para los obreros no pasaba nada que hubiera rotación de 1 semana en la mañana, 1 semana en la tarde, 1 semana en la noche. Pero cuando tú haces revisión de literatura que te dice, no, es que las alteraciones de la hora de sueño y de comida no son tan buenas. Entonces seguramente vamos a tener después consecuencias. ¿Cuáles? Pues yo no te podría decir en este momento, pero que tendríamos que empezar a pensarlos como autoridades, porque al final quien va a tener que hacerse cargo es la parte de salud pública, ¿no? La empresa, bueno, pues terminará yéndose o terminará liquidando a la persona, pero su ciclo económico. Pero el gobierno tiene que empezar a pensar qué enfermedades se van a ir generando, ¿no? A partir de estas transformaciones en las actividades económicas. Esas son las cosas que van surgiendo. Tienes el tema de los accidentes, ¿no? La 57 es una de las carreteras más mortales del país, ¿no? Y es por donde circulamos hacia la zona industrial. ¿Y es en este tramo? ¿De San Luis Querétaro? Pues no sé si en este tramo, pero está catalogado. La verdad es que entiendo que, por ejemplo, hacia Matehuala sí hay, que es la otra parte de la integración. Este corredor, ¿no? Ese corredor se va a integrar, se quiere integrar, se busca integrar con Matehuala, con la zona industrial que tienes ahí. Y lo que sí te puedes, ese tramo sí es uno de los peligrosos porque tienes neblina, tienes una serie de factores y además circula un montón de trailers, ¿no? En esta otra parte tienes un distribuidor que de repente te puede
desahogar un poco el tráfico, ¿no? Porque además están los libramientos para el tráfico pesado. Pero en esa parte ya no. Pero que no deja de ser problema. La rotación de las empresas es un fenómeno, ya nos lo decía Montserrat hace rato, que bueno, se repite en otros estados, se repite en otras ciudades, pero que también puede ser un factor no solo económico, sino también social. ¿De qué manera lo has observado tú? Una de las cosas que parece ser el detonante es la parte económica, pero también la otra, como tú dices, están los otros elementos. Es decir, ¿qué tan valorado te sientes? ¿Qué tanto ves posibilidades de crecer? Si yo creo que puedo crecer en una empresa, pues seguramente me quedaré. Si yo veo que es muy limitado, pues buscaré otras opciones. Y eso pues al final tiene impactos también en la vida cotidiana, en la parte de formar capital, o un capital patrimonio propio, ¿no? Porque efectivamente cuando quieres un crédito pues necesitas ver qué tan estable eres en el trabajo y eso pues al final se toma en cuenta. O incluso cuando quieres entrar a otra empresa, bueno, si tú tienes un historial de cada año cambiarte de empresa, significa que no eres una persona tan estable para el de recursos humanos. El de recursos humanos no sabe si a las empresas a las que has llegado son empresas que no cuidan al personal. Nos encontramos historias de las que nos contaban, cómo fue que llegaron a esa empresa y comparaban con las anteriores, donde te decían, pues nos obligaban a hacer horas extras que no te pagaban. Y si tenías que salir por tu hijo, te amenazaban con que te iban a denunciar por abandono de trabajo. A eso iba justamente, perdón, a que nos contaras un poco de estos testimonios que encontraron, cuáles fueron los que más te impactaron, tanto a nivel de entrevistas con los operativos como entrevistas con los directivos de las empresas. ¿Qué recogiste, qué recabaste? Me interesa sobre todo tu perspectiva como sociólogo. Bueno, lo que te decía, esta parte de que tuvieran que vivir con la angustia, la zozobra de que puedo hoy entrar, pero sé a qué horas entro, pero no sé a qué horas salgo, porque puede ser que el patrón no me deje salir y tengo a mi hijo en la guardería y me van a cerrar la guardería, ¿no? O que, por ejemplo, no tuvieras un botiquín básico, porque entendemos, por ejemplo, nos lo contaba una operaria, ¿no? O sea, que no tuvieras ni siquiera para poder asearte en caso de un accidente, y en el caso de las mujeres pues tienes que tener ciertos cuidados. En el caso de los empleadores, bueno, una cosa que nos decían era, es que el mexicano no tiene, lo comparaban con sus países de origen, ¿no? Alemanes, japoneses. Y entonces había cierta, a veces, descalificación. Un caso, por ejemplo, decía, nosotros les pagamos mucho a ustedes, ¿no? Por el mismo precio que yo le pago a alguien de recursos humanos de tal área, en Asia esa persona me puede hacer 3 veces o 3 funciones que aquí solamente la haces tú, ¿no? Y tú te escudas en que ese es tu plan de tu contrato, ¿no? Entonces no tienes que hacerlo. Esas cosas que, y a pesar de que en México se dice que es de los países donde más horas se trabaja, ¿no? Ese tipo de cosas que son las que te van hablando de los choques culturales en realidad, ¿no? Finalmente nos queda un minutito, platícanos para ti cuál el libro que está por publicarse y que recoge el trabajo de investigación de casi 2 años o más de 2 años, se denomina Metamorfosis del espacio en San Luis Potosí ante la llegada de la industria automotriz. Platícanos cuál dirías tú, de manera muy breve, que ha sido esta metamorfosis. Bueno, una de las cosas que acentuamos es, por ejemplo, la industria, aunque ya lo había hecho anteriormente, aunque ya San Luis aparecía, pero parece que la industria posicionó a San Luis en el mapa internacional, ¿no? Es decir, tienes empresas de diferentes países con diferentes montos de inversión y donde muchos de los productos que se elaboran en México, en San Luis Potosí específicamente, se comercializan en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Entonces eso para un operador, por ejemplo, lo hace sentirse orgulloso del trabajo que está haciendo porque sabe que en otra parte del mundo están ocupando sus productos, o que San Luis Potosí puede competir con cualquier otra ciudad del mundo porque eligieron entre un abanico de opciones a San Luis Potosí para instalarse. Doctor, te vamos a invitar para que nos acompañes posteriormente, una vez que esté ya el libro a la venta, y que bueno, pues nos platiques de este y otros proyectos que tienes. Gracias.
Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Los invitamos para que se queden con la cápsula de Agenda de Eventos Colsan y yo los espero en nuestro próximo programa. Recuerde, todos los martes aquí a través de 9TV. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El 18 de febrero se llevará a cabo la charla El Estado-Nación y San Luis Potosí. Reflexiones, impartida por el Dr. Tomás Calvillo, en el Museo Tamuanzán, a las 19 horas en Ciudad Valles. Te invitamos a la exposición fotográfica San Luis Potosí, Segundos al Alba, Instantes para una memoria compartida, de Gabriel Figueroa, que se encuentra en el aula magna del Colsan. La exposición estará disponible hasta el 1 de marzo. Te recordamos que se encuentra abierta la convocatoria del Cuarto Congreso Internacional Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la literatura tradicional. Las propuestas serán enviadas al correo personajessobrenaturales@gmail.com. La fecha límite es el 24 de abril. Si te interesa cursar un posgrado con beca CONACYT, te recordamos que están abiertas las convocatorias para cursar maestrías y doctorados en nuestra institución. Consulta los detalles de las convocatorias y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx. Síguenos también en nuestras redes sociales.